Hola, soy Lucía. Y yo soy Victoria. Y esto es Desde el Sofá. Hay una frase que escuchamos mucho y es que en los pueblos nunca pasa nada. Que faltan actividades, oportunidades, que falta cultura. Y muchas veces lo repetimos como si fuera algo inevitable, como si las cosas simplemente tuvieran que ser así. Porque detrás de cada concierto, de cada festival, de cada presentación de un libro, cada actividad que consigue reunir a la gente, siempre hay personas que han decidido implicarse. Personas que dedican tiempo, que tienen ideas y que trabajan para que las cosas ocurran. Y precisamente de eso va el programa de hoy, de proyectos que nacen de una idea, de personas que apuestan por su entorno y de cómo algo pequeño puede terminar teniendo un impacto mucho mayor de lo que imaginabas. Así que hoy vamos a hablar de viajes, de cultura, de comunidad, de emprendimiento y de todas esas decisiones que, sin darte cuenta, pueden acabar cambiando el rumbo de la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Sofá. Y el libro que lo inicia toda esta semana es... El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández. ¿Por qué habéis elegido este libro? Este libro es un libro, aparte que es un libro que nos gusta, es un libro que hemos elegido porque es una historia, es la historia real de un episodio en la vida de Miguel Ángel Hernández, y entonces habla también, aparte de hablar de un crimen, habla de ser de un pueblo pequeño, de salir del pueblo, de volver al pueblo ya de otra forma, habla de esos cambios que tienes en la vida, habla de las diferentes oportunidades que se te presentan, y además es un libro que para nosotros es importante porque conocemos a Miguel Ángel, él ha estado aquí varias veces, es una persona que también apuesta por la cultura en los sitios pequeños, entonces un poco al hilo de esto. Él vino a presentar el libro aquí en 2019 y después de esa visita a los Alcázares, no conocía el pueblo, empezó a escribir su siguiente libro, que es Anoxia, y es ambientado en los Alcázares. Vale, hay algo que nos parece muy interesante de esta historia, porque no estamos hablando de una novela completamente inventada, estamos hablando de algo de que el autor vuelve, ¿no?, a recordar eso que un día vivió. Y de alguna manera el libro habla mucho, pues, de memoria, de cómo recordamos, de cómo el paso del tiempo cambia, pues, nuestra forma de ver las cosas. Sí, como de los lugares de los que venimos, de alguna forma, de volver atrás, y realmente cuando vuelves atrás sí, mira al pasado con otro ojo, ¿no? Sí. De alguna Como forma. lo viviste. Claro. Y por eso creemos que para vosotros, para nuestro invitado, también tiene, o sea, vosotros también tomasteis la decisión de volver, ¿no? En algún momento volver atrás o volver a ese lugar. Ella. ¿De que saliste? Yo no. Bueno, ella, vale, bueno, vale, sí, Sí, ella, pero es verdad, sí. parte de vosotros. Así que bueno, contadnos un poquito quiénes sois y qué hacéis aquí en este programa de hoy. Bueno, pues yo soy Tote, Yo soy Oli. y bueno, somos los propietarios de este local en el que estamos, en este caso es Al Café. Sí, el centro de todo es Alt, esta es la cafetería, también tenemos un espacio donde hacemos exposiciones y algún concierto y tal, y organizamos eventos culturales por el pueblo. Nos gusta la gestión cultural. Muy bien, y ahora, volviendo al libro, queremos saber un poquito qué os hizo sentir este libro cuando lo leísteis. Pues yo cuando lo leí, es verdad que, bueno, a Miguel Ángel lo conozco pues, desde que estaba en la universidad, y luego es cierto que él también fue mi jefe durante unos años. Y sí que es verdad que cuando lo leí lo que me impresionó es la honestidad, porque sí que es verdad que tú has dicho que volvemos al pasado, pero nos quedamos con una parte del pasado, ¿no? Y hay partes de nuestro pasado que no nos gusta recordar. Por ejemplo, es como, o sea, siempre embellecemos cómo éramos, ¿no? Incluso algunas actitudes que hemos podido tener o cómo pensamos que nos veían los demás. Sin embargo, él se describe a sí mismo, no solo su actitud, sino también físicamente. Posteriormente ha puesto fotos de ese periodo y me pareció tan brutalmente honesto. Sí. La descripción que hacía de él, pues como un chiquillo... De sí mismo, sí. Sí, gordito, un poco aislado, siempre en misa, casi medio seminarista. O sea, era una descripción para una persona que vive y que en el arte contemporáneo, rodeado de gente muy moderna y tal, me pareció increíblemente honesto. Y sí que es verdad que cuando yo lo leí, aparte que la historia es muy potente, muy salvaje,
me pareció y lo que pensé es si yo hubiera sido capaz de contar mi historia o esa parte de la historia que a lo mejor no quiero recordar con esa honestidad. Como con tanta verdad, ¿no? Sí. Claro, porque es verdad que el libro habla de algo que pasó a un amigo suyo, pero en realidad el libro narra más la investigación que él hace de adulto recordando eso que el evento en sí. Entonces, el protagonista del libro es él, es el escritor mismo. Sí. ¿Y creéis que de eso es de lo que trata o es la función precisamente de la cultura, ¿no? De mostrarnos la realidad de las cosas, aquella que no nos imaginamos, pero que es un choque de realidad muchas veces en las cosas que nos traen? Yo creo que sí y no. El otro día una escritora, Fernanda Trías, nos decía que ella considera que la literatura no va a cambiar el mundo. Pero a lo mejor hay una función, ahora voy a hablar simplemente de la escritura o de la lectura. Sí que nos puede ayudar a lo mejor a trabajar el pensamiento crítico o incluso ofrecernos... Es que en realidad también depende del tipo de cultura que sea, ¿no? Para mí es fundamental en mi vida, fundamentalísima. Pero sí que es verdad que sobre todo últimamente me cuestiono mucho el papel de la cultura en general. Para mí es fundamental, pero también habría que hacer una criba de qué es y qué no es y su utilidad. Y a lo mejor ahí entrarían mucho los gustos personales de cada uno. ¿Os habéis encontrado alguna vez como volviendo mentalmente a un momento de vuestra vida? O sea, como hace el escritor. Tú decías que no hubiese sido capaz de, quizás no sabes si habría sido capaz de escribir algo como con tanta verdad, pero para vuestro adentro, o sea, volver a echar la mirada atrás y miraros así tan honestamente de es que yo en aquella época, es que yo en aquel momento de mi vida. Sí, siempre. Lo que pasa es que es muy difícil luego transmitir eso, porque los recuerdos, o sea, lo que pasó está basado en nuestros recuerdos de lo que pasó, que luego siempre depende de si fue un evento feliz o ya está coloreado de una forma. Y cada uno filtramos de una forma también. Sí. Yo suelo mirar muy poco hacia atrás, al pasado, pero no... A ver, yo soy una persona, o sea, yo personalmente tengo muy poco remordimiento, pero no por nada, no porque haga las cosas bien, al contrario, sino porque considero que es un tipo de sentimiento que no me aporta nada. Entonces intento mirar poco hacia atrás. Sí, pero no es necesariamente una cuestión de remordimiento. Yo creo que mirar el pasado es importante para aprender y mejorar en el futuro. Si no te quedas ahí, sí. Sí, entiendo lo que dice. Claro, o sea, no me gusta. Que no te fustigas por lo que pasó. No es quedarse atrás y no... Sí. Pero olvidarlo tampoco. No, claro, obviamente. No, olvidarlo no, en cierto modo lo llevas, sí. Yo siempre pienso y considero que dentro a lo mejor de nuestro cuerpo, y es una imagen que yo tengo muy presente, ¿no? de mujer adulta, está la niña que fui dentro, o sea, con una serie de capas que le he ido echando encima, ¿no? Y es verdad que muchas veces, y sobre todo cuando llegamos a la vejez, los niños que éramos vuelven a salir, porque en cierto modo, como se dice en italiano, el lupo perde el pelo ma non il vizio, o sea, seguimos siendo un poco las personas que fuimos, ¿no? Y sí que es cierto que por eso intento, y sobre todo aparte, lógicamente, aparte de mi vida más infelices, intento no recordarlas ni rememorarlas porque tampoco me aportan nada positivo. Sí, que no te hacen bien. Y un poco con lo decía antes todo de lo del tema del pensamiento crítico, ¿vale? Un poco recordando esa frase que has dicho. ¿Crees que la cultura debería hacernos sentir incómodos alguna vez? Siempre. Sí. Siempre. O sea, yo pienso que el sentimiento que más debería trabajar precisamente la cultura es hacernos sentir incómodos. A ver, depende, porque obviamente está el puro entretenimiento. Si vemos una película solo para pasar el tiempo o relajarnos, pues evidentemente si nos hace trabajar no relaja mucho. Pero una obra de arte, sí. Lo que se puede considerar cine, literatura, música, a nivel artístico, nos debe hacer que nos mueva algo. Sí. Hombre, a mí con esta, o sea, haciendo esta pregunta, ¿no? Y trabajando a lo mejor un poquito de esto, se me viene a la cabeza, bueno, hace poco tiempo,
Vicky y yo vinimos a una exposición que hicisteis aquí, Sí, cierto. de, corregirme si me equivoco el nombre, de Business, no, de Real Businessmen. Real Businessmen. Eso. Y cuando tú entrabas, hicieron la exposición aquí en Ala Tasador, y cuando tú entrabas a esa sala en la que recreaban, ¿no? Como eran unas caricaturas de ejecutivos como estaban en la parte alta, ¿no? de esa sala, y en medio había una mesa muy grande, ¿no? Con papeles, pues eso, de lo que decía en nuestro Y día, ¿no? unos papeles muy incómodos Sí, que muy encontraste incómodos. en esa mesa. Cuando encontré esa carpeta, que la gente había pasado súper rápido, pero es que yo me quedé ahí. Y ¿no? Cómo te imponía eso y cómo te hacía reflexionar al final de que es que en verdad veníamos a hablar pues eso, de cómo el autor de la obra, ¿no? A poner en realizamiento el trabajo que había hecho, pero es que te quedabas mirando y parecías pequeño, que al final era la idea que estabas buscando, ¿no? Sí. Pero en ese sentimiento de incomodidad de entrar a un sitio y decir qué pequeño soy en verdad y que no decido. Me ha recordado un poco a ese sentimiento, ¿no? Que sentí cuando entré a esa exposición, que estuvo muy chulo. Sí que es cierto que lo que yo decía de la incomodidad, para mí una cosa es el entretenimiento y otra cosa es la cultura entendida como aquello que te aporta algo. Sí, que te hace pensar, sí, que te mueve lo que decimos. Efectivamente. Entonces, ¿por qué digo yo que ese sentimiento de incomodidad fundamentalmente? Porque somos una sociedad que tiende a la comodidad en todo. Sí. Entonces somos la sociedad del mando a distancia, somos la sociedad que nuestra evolución normal es a la hipercomodidad, no solo física sino mental. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente todo aquello que nos haga salir de esa zona de confort, yo pienso, pero es en estos tiempos que vivimos que es fundamental, porque nos hará salir de esa burbuja en la que vivimos, donde pensamos que todo, que la vida realmente es así, y que en cierto modo lo que hace es adormecer nuestro propio, y volvemos a lo mismo, pensamiento crítico. Sí. ¿Y dónde crees que está el límite entre crear cultura o crear arte, informar, coger la historia y usar la historia para crear? Ahí como que se pueden mezclar. Hombre, yo creo que es importante cosas. informar. A ver, depende de lo que se considera informar. O quizá informar no es la mejor palabra que está buscando. ¿Enseñar? Sí. ¿No? Quizás. Sí. Más que informar. Yo creo que es importante porque al final yo creo que los que crean arte de todos tipos tienen una cierta responsabilidad hacia su público. Entonces, la primera responsabilidad es tenerlos en cuenta, no pensar que no van a entender algo, sino darles la información y que luego que ellos lo puedan procesar. La cuestión es, creo que es importante proponer cosas que les haga pensar. Y del momento que un director de cine, un músico o un artista, un escritor deja de hacer eso, empieza a escribir cosas que son fáciles de digerir, ya para mí deja de ser arte. Ya. Sí que es cierto que, por ejemplo, un poco al hilo de lo que tú dices, evidentemente incluso la multiseccionalidad casi es importante, y yo pienso que es el grandísimo antídoto contra la inteligencia artificial. Como tú has dicho, en el momento en el que un autor empieza a hacer las cosas siguiendo una receta, pues es lo mismo que tú das instrucciones al algoritmo, te hace una película, te hace una novela. Lo mismo. Entonces, el mayor antídoto que hay, que la inteligencia artificial está bien para ciertas cosas, pero contra eso es efectivamente, sobre todo, la unión, la multiseccionalidad de disciplinas. O sea, para mí es súper importante, y ahí es donde volvemos a lo mismo. Es que al final, esas recetas que yo digo, tú tienes una fórmula que funciona, replicas la fórmula en forma de libro, en forma de película, y todos recibimos el mismo contenido, y no hay, o sea, lo digerimos, lo vamos comiendo, engullendo, lo digerimos y ya está. Pero ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, por eso... No, pero es verdad que hay gente que busca pues esa comodidad. Que todo, claro. Para gente dice, pues yo no veo una película para pensar. ¿Sabes? Sí, es verdad. O no leo, o gente que no lee directamente, no lee porque les parece trabajo. Sí, ¿sabes? Hemos llegado a ese punto. Sí. Desde lo que tú decías, tenemos las cosas tan fáciles, es mucho más fácil
ponerte una pantalla o hacer cualquier otra cosa que... Bueno, sí, Totalmente. ahora pantallas, ya no es el tema de, pues eso, cine más fácil o menos fácil, pero ya las redes sociales. En un vídeo de 60 segundos, o menos, 30 Sí. segundos... 30 nos porque el de resume- 60 no se ve. Ya, no se llega al minuto, No, al no. segundo 50. Que esa es nuestra fuente de información más que Sí. un periódico Sí. físico. De hecho, los periódicos son las grandes víctimas de esto porque ya solo se leen titulares, Sí, es verdad. no se analiza la noticia. Sí, 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 Mm. totalmente. Y bueno, tú has dicho que para ti la cultura es un pilar fundamental, entiendo que para ti, Oli, también. Sí, sí. ¿Qué papel tiene en vuestra vida real la música, el cine, los libros? Sí, un papel fundamental para mí, personalmente. A ver, es verdad que yo entiendo que hay gente que a lo mejor valora ciertas cosas más que otras, pero para mí no es ya una cuestión de tiempo libre o de entretenimiento, para mí es importantísimo pues eso, música, cine, literatura, arte, todo lo que me hace pensar. Sí, Mm. sí, sí, sí. Para mí tiene un papel nutritivo, es mi alimento, lo que me nutre. O sea, yo me pasa o sea, es fundamental en mi vida, es fundamental como comer o como beber. Sí, sí. Y no solo es fundamental, sino que yo experimento, cuando yo veo, por ejemplo, una buena película, yo experimento lo mismo que cuando me como una cena. La sensación de saciedad, de sentirte bien, de sentirte pleno. Sí. En ese sentido, la experimento exactamente igual, incluso con películas que ya he visto, que si me fuera a cenar a un restaurante. O sea, para mí es nutritivo. Mm. Bueno, pues para cerrar esta primera sección del libro que lo inicia todo, vamos a presentar la primera canción que trae Toti y Oli, que es una canción que según ellos define su relación. Y Bueno, esa digo, canción es... la van a presentar ellos, Sí, sí, ¿no? sí, ¿Qué mejor que ellos para hablar de la canción? Sí, bueno, es Music Sounds Better With You de Stardust, que es una canción que estaba en las radios cuando nos conocimos y bueno, que sí, es un poco una canción, la típica canción del verano, tal, ese tipo de música, pero a lo largo de los años ha mantenido su importancia, encanto, su sí. encanto y tal. De hecho, se hizo, bueno, los músicos que lo hicieron son músicos muy importantes de la música francesa, uno de ellos es un miembro de Daft Punk, y para nosotros es muy importante pues simplemente porque nos recuerda a esa época cuando nos conocimos, pero también un poco lo que dice la letra, que no hay mucha letra en esa canción, es el título muchas veces, Sí. que pues estamos hablando de cultura y de la importancia que tiene la cultura, en este caso la música, suena mejor con otra persona. O sea, hacerlo solo Sí. tiene su importancia, pero en pareja o en grupo es mucho más importante. Compartiendo. Sí, además, Oli que en Roma era Erasmus en Roma y además tenía 200 trabajos, también trabajaba de DJ y Sí. la ponía esa canción. Ah, Sí, sí. O sea, Ahí que han también colado tiene- algo de cómo se conocieron. Sí. Vamos a escuchar la canción, sí. I feel right, the music sounds better with you. The nights bring us back together, ooh, baby. I feel right, the music sounds better with you. And what if the car breaks down? We've got bills coming in constantly. Yes, barely. bring us back together, so good. We miss one bill, we're in trouble. Well, that car's lasted long enough. You know? I feel right, the music sounds better with you. In fact, what is the dream we're gonna accomplish? You'll I accomplish work- nothing. You barely. Bring us back together. Bueno, y después del libro que le inicia todo, ha llegado el momento de viajar. Y nos vamos a una ciudad muy especial, que ya lo acaban de dejar caer, pero nos vamos a Roma. Pero no nos vamos a hablar de esa faceta turística de Roma, sino de una faceta más estudiantil.
Es la Roma donde miles de personas llegan cada año para aprender, descubrir otra cultura y vivir experiencias que muchas veces les cambian la vida, como a nuestros invitados. Porque viajar no solo sirve para conocer lugares, también sirve para conocerse a uno mismo y precisamente fue allí donde comenzó nuestra historia. Exactamente. Para poner un poco de contexto, vosotros fuisteis de Erasmus, cada Sí. uno desde su lugar de procedencia, Sí. y llegasteis Yo a fui Roma. yo fui de Inglaterra. A ver, yo fui... Bueno, no. Realmente yo no... Yo intenté no ir. A Roma. Eso yo no me esperaba. Te salió regular la jugada, ¿eh? Claro, porque yo... A ver, mi madre es romana. Sí. Entonces yo había ido 1000 veces a Roma. Ujú. Lo que pasa es que antes en Inglaterra el Erasmus era obligatorio en Inglaterra. Si tú estudiabas un idioma tenías que hacer un año. Ahora eso parece un sueño porque en Ya el ves. mundo post-Brexit Sí. el Erasmus ya no existe. Ujú. Esa cosa tan importante a nivel cultural, del otro tipo de cultura, de conocer Sí, otras sí, culturas, de intercambio. eso ya, pues ya no existe. Pero en la época era obligatorio y yo consideraba que no era necesario porque ya hablaba italiano, iba todos los veranos a Roma, y digo, ¿por qué hago el resto del año en Roma? Y me obligaron y bueno, y menos mal. Bueno, al pobre. ¿Y tú cómo llegaste a Roma? Pues yo llegué porque yo estudié Historia del Arte y muchas veces pensando, ni siquiera sé por qué me planteé ir a Italia, sabía que tenía que ir a Italia, pero no recuerdo ese proceso de voy a solicitar ir a Italia, a Roma, tal, y nada, pues pedí ir a Roma, o sea, lo solicité en la beca Erasmus y allí me mandaron y allí nos conocimos. ¿Estabais entonces en la misma universidad, aunque estudiasteis cosas diferentes? Cosas Sí. diferentes, sí. Yo Sí. yo estudié filología italiana, Ujú. especializando en cine y teatro, cine y teatro. Y ella estaba en Historia del Arte, pero sí en la misma universidad, sí. Y claro, os iba a preguntar, no lo podría imaginar, supongo, me estoy contestando la pregunta, pero no os podría imaginar lo que o sea, a dónde os iba a llevar aquel Erasmus. Ya, ¿no? Totalmente. O sea, porque al final fue como un punto de inflexión en vuestra vida en ambos, por Sí, separado y total. Y Es el profesionalmente. y profesionalmente, Claro. claro. Profesionalmente, es que claro, yo a toda la gente que ha venido aquí a estudiar a AD le he dicho, iros de aquí, luego siempre tenéis tiempo de volver. Se lo dije también a tu hermana. Digo, si es que os va a cambiar la vida. Lo que pasa es que ahora cambia menos la vida. Precisamente por el tema de las redes Sí. sociales y Sí, tal. somos como Sí, sociedad, estamos somos más más... conectados. Exacto. Sí, estamos más Sí. conectados, pero es que la persona que, vale que evidentemente pasan los años, pero es que en mi vida el cambio fue total y absoluto, o sea, Mm. todo lo que yo soy a día de hoy tiene que ver con aquella Con experiencia. Claro, porque ¿qué os aportó vivir esa experiencia? Te aporta, tú piensas que yo no tenía ni móvil. O sea, es que claro, yo me fui de Erasmus sin móvil. Él Sí. tenía móvil, ¿eh? Era el único Erasmus El con primer móvil, un móvil. Motorola de esos que te necesitaba. De esos una- con antena, Sí, ¿no? De eso. eso. Pero claro, yo no tenía móvil, yo tenía una tarjeta de crédito, yo apenas hablaba un poquito italiano, tú llamabas al periódico a buscar, o sea, los anuncios para buscar casa. Era como pasar de hace tanto cero. tiempo. No, claro, no, claro. Parece que te explota la cabeza, pero es que no hace tanto Totalmente, tiempo. claro. Porque ha Vete cambiado sin- tanto, sí. Claro, todo, es que claro, si tú perdías la tarjeta te quedabas sin dinero. Sí. Sí, sí, Es que madre era, mía. claro, era todo terrorífico, ¿no? O sea, si lo piensas ahora, ¿no? Entonces sí que es verdad que, y sobre todo te da una cosa, yo siempre he sido muy aventurera desde pequeña, pero te da una cosa fundamental, que es saber que todo lo llevas aquí, ¿eh? Todo lo que necesitas lo llevas puesto. Mm. Y eso es maravilloso, o sea, saber con 20 años que todo lo que necesitas lo llevas ahí en tu cabeza y que te puede abrir el mundo solo, eso te da un poder Te espectacular. hace crecer de una forma espectacular. Totalmente. Exponencialmente. Sí, 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 total. ¿Y qué aprendizajes de aquella época lleváis con vosotros hoy día? O algo concreto que penséis. Algo concreto, no sé, pero en general estamos hablando de la importancia de la cultura y Roma es una ciudad que obviamente, es como un poco una obviedad decirlo, que tiene mucha cultura, pero no solo a nivel histórico, también hacen muchas cosas, muchos eventos, es una capital muy activa, ¿no? Entonces, yo diría, no solo el Erasmus, pero el periodo viviendo ahí, vimos muchas cosas que luego pues nos
dio esa información para luego poder crear nuestras propias cosas. Sí, sí. ¿Porque tuviste un año o tuviste más tiempo? Estuvimos un año y luego volvimos para vivir. Estuvimos viviendo allí 6 años. Sí, en total sí, 6 años. Sí que es cierto que hay una cosa que aprendí de los italianos en general, pero aprendí a posteriori. Y es el eslogan de Nike, el Just Do It. Los italianos son increíblemente emprendedores. Y hacen, incluso sin pensar, ellos se les ocurren proyectos loquísimos, culturales, y los ponen en marcha sin prácticamente medios, porque consideran que es importante ponerlos en marcha, hacen cosas maravillosas que no se conocen, porque es verdad que en ese sentido a lo mejor tienen como una buena mala publicidad, porque se conoce mucho su gastronomía y los monumentos y tal, pero en realidad son increíblemente revolucionarios y hay muchísimos conceptos que conocemos y que están en nuestro día a día, que en realidad, como el slow life y todo esto, que han surgido allí en Italia, porque en ese sentido son malos vendedores de ese tipo de, digamos, de esa faceta. Pero es verdad que ellos hacen cosas maravillosas prácticamente sin medios, porque consideran que hay que hacerlas y que no hay impedimento. Y aquí, si no lo tienes todo, no lo haces. Sí, parece que calculan, ¿no? Cada paso. Y es verdad también que respetan mucho la cultura. O sea, que los actores ahí son pues héroes nacionales. Sí. Los artistas son muy respetados. O sea que sí, los escritores también, o sea, los festivales de literatura ahí son una brutalidad. Está mucho más cuidado, ¿no? El mundo de la cultura. Y probablemente el hecho de que sean tan emprendedores influye que tengan menos trabas en Italia, o que algo externo les empuje. O aquí, no sé si vosotros, habiendo vivido allí, notáis la diferencia con España, que aquí a lo mejor tenéis muchos impedimentos para crear de alguna forma, y allí quizás es más fácil, no lo sé, pregunto. Yo pienso, hay una famosa inscripción, un edificio muy famoso de Roma, que es el Palacio de la Civiltà del Lavoro, que lo llaman el Coliseo Cuadrado. Y entonces habla, una frase también un poco fascista de esa época, que se decía, Italia es un país de navegadores, de no sé qué, de exploradores y tal. Y es que Italia es así. Entonces es más, como tú has dicho, algo que les empuja a hacer. De hecho, pues piensa Marco Polo, Cristóbal Colón. Ellos han sido así. Es decir, como que no tienen esa traba. Como sociedad. Y de hecho en todos sitios se encuentra gente de Italia, porque son muy aventureros, muy emprendedores, son muy... Y sin embargo nosotros, yo pienso, ahora a nivel un poco, una especie como de análisis que yo he hecho de mis connacionales, ¿no? Yo pienso que los españoles tenemos, y en parte por nuestra historia, una especie como de complejo de inferioridad. Y ese complejo es muy evidente cuando salimos de España. Nos consideramos a veces, con respecto a otros países, a gente de otros países, como si fuéramos de segunda. Sí. Es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, o por lo menos no sacar pecho de las cosas de las que podemos sacar pecho. Pero es como que hay cosas ante las que nos manifestamos mucho, como pueden ser los deportes, no sé qué, la bandera, los símbolos, pero luego en otras facetas nos hacemos muy pequeños. Pero también porque creo que a nivel nacional no se trabaja en esa. Se trabaja mucho más el símbolo claro y evidente, y a lo mejor el verdadero capital humano que tenemos no se trabaja, no se potencia. Entonces, ¿crees que vivir fuera ayuda a valorar más del sitio al que tú vienes? Siempre. Da igual de dónde vienes y dónde vas. Lo importante es ver más cosas, tener experiencias. Así te nutren, ¿no? Sí. Bueno, entonces podemos decir categóricamente que sin Roma, Art no habría existido. No. Titular. Bueno, y ahora nos vais a presentar la segunda canción que habéis elegido. ¿Y por qué la habéis elegido? A ver, la canción es Where It's At de Beck, en este caso un remix, porque nos gusta más ese remix, pero que la canción. Ningún motivo especial, pero es una canción también que viene un poco de nuestra juventud y tal, pero el título se puede traducir como Donde hay que estar. Y bueno, sí, la letra tiene un poco de todo, pero sí que habla al inicio de un pueblo pequeño, de un local que se encuentra por ahí, donde hay como un poco de, un buen rollo y tal, o sea que eso es el principio de la canción.
y es como creo que transmite muy bien el concepto que queremos nosotros dar de nuestro espacio y donde vivimos. O sea, que cosas buenas pueden pasar también en sitios pequeños. Sí, Vale. los alcázares Exacto. y los alcázares. Bueno, pues después de viajar a Roma ha llegado el momento de sentarnos en el sofá con nuestros invitados. Sí, porque ya hemos conocido parte de vuestra historia, pero bueno, vamos a indagar un poquito más. ¿Cómo nació ALT? A ver, ¿cómo nació? Nació realmente de la necesidad de dinero. Ah, bueno. En el sentido cuando empiezan que las cosas empiezan así. empezó ALT al menos 10 años antes de ALT, porque esa necesidad de dinero hizo que empezamos a hacer algo que podíamos hacer viviendo fuera, que es enseñar tu idioma. Entonces empezamos a hacerlo como una cosa para tener algo de dinero extra y tal, nos dimos cuenta que lo hacíamos bien y ya nos convertimos en profesores, ¿no? Pero nuestra idea, yo diría casi desde el principio, era eventualmente llegar a hacer algo propio. O sea, que está bien, nuestros trabajos estaban bien, también en Italia y tal, y también aquí, pero que realmente necesitábamos sí, como un poco de tener ese elemento creativo nuestro, de poder poner nuestro trabajo en algo que fuese algo propio. Sí. Porque ¿en qué trabajabais antes? ¿Trabajabais cada uno de vuestros allí en Roma? Sí, Sí. Profesor de inglés. Profesora de español. Ah, vale. Español para extranjeros, sí. Vale. Lo que pasa que es verdad que cuando llegamos aquí, él empezó a trabajar pronto como profesor de español. Yo tuve muchísimos más problemas. Estuve trabajando en un centro de arte, luego estuve trabajando también en un colegio internacional y tal. Hemos hecho más cosas. O sea, que hemos hecho muchas cosas, ¿no? Bueno, sí, porque tú, en un centro de arte aquí, donde conoció a Miguel Ángel. bien. Bueno, lo conocías de la universidad. universidad también. Sí. Y yo había trabajado también en una productora de cine en Italia. Había hecho también traducciones, siempre dentro del ámbito cultural. Entonces, ALT era un poco pues esa forma de juntar todo eso, o sea, elementos de la enseñanza, que era el motor de todo, es la parte de la Academia de ALT. Pero sí, seguimos haciendo traducciones y evidentemente pues, también el elemento cultural de haber trabajado en centros culturales, pues también lo transmitimos. Y entonces, el decidir que fuera aquí en los Alcázares fue Ahí porque va os yo. vinisteis antes o porque decidisteis que fuera aquí en este espacio. A ver, la cosa es que nosotros vinimos aquí a vivir y empezamos a hacer otros trabajos. Pero siempre teníamos en mente que queríamos abrir nuestra propia escuela, eso lo teníamos claro. Lo que pasa es que a veces, por suerte o por desgracia, los sueños se hacen realidad. Y dice, ¿y ahora qué? Ahora que tengo el sueño, ¿qué hago? Pues necesito otro sueño y entonces la cafetería y ahora necesito otro, el asador. Entonces, pero sí que es verdad que teníamos ese proyecto, esa idea, porque considerábamos que, a ver, teníamos un poco la idea de que se podía hacer lo que estábamos haciendo en otros sitios, hacerlo aquí, y ¿por qué no? Sí, Es digamos un que poco- lo que es la academia hubiera sido muy difícil en una ciudad más grande. En Roma imposible, porque, bueno, aparte que donde estamos, que tenemos una plaza aquí enfrente, un parque aquí detrás, es obviamente muy difícil en una ciudad. O sea, pero a nivel de academia, montar algo así dentro de una ciudad es complicado. Pero sí que es verdad que, sin haberlo necesariamente visto en ningún sitio, siempre teníamos un poco la cosa de que, teniendo tanto espacio, ¿por qué no usar un rincón como cafetería? En un principio donde pues, la gente puede tomar un café antes de las clases o esperando a sus hijos o cosas así. Y eso no es una cosa que vimos en algún sitio que quisimos copiar. Fue una idea nuestra casi desde el principio. Lo que pasa es que primero Todo tiene su tiempo. Exactamente. Y luego, teniendo ya la cafetería, o sea, teniendo ya la idea de la cafetería, eso fue como un impulso para hacer cosas en esta cafetería, actividades que no lo puedes hacer en un aula, como presentaciones de libros y, bueno, exposiciones y cosas así. ¿Y cuál es el momento más feliz de este emprendimiento ahora mismo que podéis decir? Pues me sale Uf. del emprendimiento que habéis hecho, o uno de los más.
Yo, mira, hubo un momento que yo recuerdo, a ver, lo que pasa que es verdad que los grandes momentos, ¿no?, siempre van acompañados de un grandísimo estrés. Entonces, Se puede decir que es el más fácil y el más difícil a la Al vez, mismo tiempo, ¿vale? sí. Con los dos. pero yo recuerdo con particular, no sé, así como, no diría alegría, pero el toque ese de nostalgia feliz, cuando se hizo la fiesta de presentación del Palmera en el Asador. Sí, sí, Eh, sí. Ese momento lo recuerdo yo. Bueno, el Palmera es un festival que se hace, ¿no? Palmera Que Fest. ha sido hace poco también, el Sí. Palmera Fest. El Palmera Un Fest poquito. lo organiza Margarita, que bueno, artista conocida como Greta Van Gogh, lo organiza ella, es un festival donde vienen artistas y artesanos nacionales a vender sus obras y tal, hay conciertos, hay DJs y es un festival chulísimo y aparte muy original y único. Sí. Y la fiesta de aquel 10º aniversario del Palmera, porque aquel día se conmemoraba el 10º aniversario del Palmera, entonces hubo una exposición en el ayuntamiento y la fiesta de presentación del festival se hizo aquí con un concierto. Y ese día yo lo recuerdo con particular, no sé, satisfacción sería Sí. la palabra. Quizás porque, a ver, teníamos el espacio que se convirtió en el Asador y eso fue ese momento que ya se dio a conocer. Entonces, los diferentes elementos de ALT... Era como que todo... ahora ya está, sí, exactamente, ya estaba todo junto. Sí, sí, sí. Sí, Qué guay. estuvo muy chulo. Claro, y es que estamos hablando de ALT y lo que ha supuesto, pero es que estáis metidos en un montón de historias. No es solo ALT, Sí. es que estáis metidos Sí. en todo. En el Palmera Fest, bueno, hacéis obviamente en el Asador todo lo que has dicho, los conciertos, las exposiciones y Sí. todo lo que se ocurra. Pero es que lo tengo que leer porque es que si no, no me lo sé de memoria. El Sombra Festival, Sí. el Demoler, En el Demoler, sí, somos... el Demoler. Sí. La montaña mágica. Y bueno, si os surge cualquier actividad solidaria, cualquier actividad deportiva, Sí. cualquier cosa, participáis en todo. A ver, algunas de esas cosas son proyectos que nos interesan particularmente, como por ejemplo el Sombra, es un festival de cine de Murcia, de cine fantástico, a nivel internacional, vienen actores y directores de todo el mundo, y ahí empezamos como espectadores, fans del festival, y nos ofrecemos como nuestro servicio como traductores y ya entramos en la organización así. Entonces hay ciertas cosas que son de esa forma y hay otras que son donde a lo mejor solo entre comillas, participamos como patrocinadores porque creemos que es importante. Dar el apoyo, ¿no? Totalmente. Es posiblemente el caso del Demoler. Sí, en el Demoler somos patrocinadores desde el principio porque ya estuvieron, es un festival de literatura feminista que no tiene ningún tipo de apoyo ni de subvención pública, se autofinancia y nosotros entendemos que hay que apoyar la cultura de la forma que sea. Desde el principio es verdad que las hemos apoyado, son amigas nuestras. El año pasado sé que presenté yo una mesa redonda, pero es que entendemos que es que la cultura hay que apoyarla. Claro, y hay que, creo yo, crear conexiones entre artistas y entre la gestión cultural tiene que ser algo que compartimos, no que solo se hace en un sitio. De ahí nace un poco las colaboraciones que hacemos con Margarita y con Pablo. La montaña mágica. La montaña mágica en Cartagena también, pues eso es una librería que algunos eventos de ahí pues hemos ido ahí a presentar autores ahí. Entonces, crear también un poco un movimiento de actividades. Esos proyectos que al final os mueven, o sea, Sí. ¿no? Porque al final tienen que ser cosas que... Claro, porque si hay cosas que se están haciendo en tu zona, pues puede ser o rival o colaborar, ¿no? Y no Claro, al final es aunar fuerzas. por claro, un y mismo- ¿qué sentido tiene pues ser rivales con alguien que intenta hacer lo mismo o cosas parecidas que haces tú? O sea, que si tenéis lo mismo, las mismas ideas en común, pues hay que compartir esas ideas. Al final creo que, bueno, ¿cuántos años lleváis con todo esto? Si podríamos poner una fecha. Con AL, 15. Sí,
Este es año número 15. La cafetería 10 y el asador ya son un par de años. Sí. A ver, la cosa es que nosotros hemos intentado siempre volcar toda nuestra experiencia de vida y toda nuestra formación. Ese es el famoso capital cultural que tenemos y que no se valora nunca se valora. Pero lo que intentamos es ese capital, que es intangible aparentemente y que no se puede medir, aportarlo el conocimiento que tenemos para hacer cosas. Claro. Entonces, cualquier cosa, o por ejemplo aquí en este espacio, prácticamente todo lo que tenemos alrededor tiene una historia, todo tiene un porqué y tiene que ver con ese capital cultural. Sí. Entonces, al final, pues tiras de artistas que conoces, músicos que conoces, contactos, y entonces tú vas creando, digamos, una red cultural. Y eso es y lo toda que... esa gente también hace que se conozcan entre ellos. Exactamente. Al final van nutriendo Efectivamente. unos de otros y parece que se va haciendo más grande. Claro, y las colaboraciones hacen que se extienden las posibilidades de hacer cosas. Sí, y es lo apasionante de hacerlo, yo creo, porque yo os veo a vosotros, de hacerlo en un pueblo pequeño, o sea, que decidieseis. Es decir, no, es que nos quedamos en los Alcázares, nos quedamos aquí. Nosotros se pueden muy... hacer muchas cosas. Eso que decíamos al principio, es un pueblo y no significa que no se puedan hacer cosas y que desde aquí, que esto no pueda ser un altavoz, que no hay que hacerlo en Roma, ni en Londres, ni en porque no hace falta allí. Yo soy aquí, inglés, y bueno, madre italiana, padre iraní, pero yo soy muy académico, O sea que... Todo lo que, o sea, que a mí me da hasta rabia cuando, pues eso, hay un evento importante, por lo mejor en Murcia, dice, ¿por qué no puede venir aquí? Claro. Y en parte empezamos un poco, digamos que la ambición de ciertas cosas que hacemos viene de eso, de por qué tener que pasarlo a Murcia porque es algo particularmente bueno, que significa que solo las cosas no buenas se hacen en las capitales, que parece que siempre es que o te desplazas, ¿no?, a algún sitio, o si no cerca de tu zona, pues no encuentras... Claro, y es verdad que nosotros nos movemos mucho, o sea, que si hay una exposición interesante en Madrid, vamos a la mañana, vemos la exposición, volvemos a la noche, conciertos, lo que sea, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad no todo el mundo. Esa inquietud. Exactamente. Entonces, la idea, siempre me ha gustado la idea de traer aquí, que al final, bueno, los Alcázares tampoco es un pueblo tan pequeño, y hay gente interesada en cosas. Y aparte que tiene encanto. Tiene encanto, sí. Y los eventos que hacemos y los eventos en los que colaboramos, siempre viene gente. Y viene gente también de fuera, entonces vienen y conocen el pueblo, el mismo Miguel Ángel, que no conocía el pueblo, y acabó el que termina escribiendo un libro. Lo que pasa que es verdad que, y esto es una cosa, hace poco le hablábamos con una escritora maravillosa, se llama Ángela Segovia, que estuvo en Cartagena. El problema es que en las ciudades se da el intercambio de cromos. Entre todo el famoseo, o los conocidos, o las celebrities. Yo voy aquí, tú vienes aquí y tal, y están siempre con su cambio de cromo. Y los pueblos no los quiere pisar nadie. Y a mí me parece muy hipócrita querer cuidar solo la cultura en ciertos sitios. Porque hablábamos con Ángela Segovia y ella notaba la razón. Es que realmente la cultura hay que llevarla donde es más necesaria. Y en la ciudad es mucho menos necesaria que en los pueblos. Pero luego hablamos de ciudad, pero en realidad aquí en España eso significa Madrid y Barcelona. Pero bueno, también Murcia, pero incluso Murcia es difícil encontrar ciertas cosas, pues ya en un pueblo de Murcia, olvídalo. Pero por ejemplo, y esto yo también lo dije en su día, con discursos como el feminismo, a mí me molesta mucho que se hable, por ejemplo, se traten de ciertos discursos, ¿no?, en espacios determinados donde todo el mundo sabe lo que está hablando y están todos de acuerdo. Entonces, ¿para qué hablas de eso? Lo que tienes que hacer es llevártelo a otros puntos, como puede ser un pueblo. Vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de consentimiento con señoras de 70 años. Donde haya diferentes perfiles, diferentes puntos de vista. Yo creo que ahí entra la comodidad. Totalmente. Entonces, y a mí es una cosa descubrí el expediente. Ya lo he hecho. Totalmente. Y al final
Y de hecho, y lo hemos hablado muchas veces también, no, yo es que al pueblo no voy, entonces tampoco a lo mejor tendrás ese sentimiento tan De interiorizado. promover la cultura. Claro, cuando en realidad no porque yo No voy te a este prestas sitio, a- claro, no te presta donde realmente es importante. Sí. Sí. Pues esa reflexión creo que deberíamos hacerlo mucha gente. Sí. ¿Y qué os queda todavía por hacer? Dentro de 10 años. ¿Tenéis Sí. proyectos de futuro de hacer más cosas? Aunque no, Hombre, Aunque no lo desveléis. Hombre, proyectos Aunque no siempre. lo podáis Estas desvelar. conversaciones, desayunando, podríamos hacer esto. Sí, proyectos sí. Siempre hay algo concreto que no, ahora mismo no. Más que nada porque yo creo que ya nuestro Tenéis tiempo está... Tenemos muchas cosas. Hombre, yo tengo ahí mi proyecto de vida está relacionado con Roma, que es pasar una parte a lo mejor de mi vida allí y otra aquí. Sí, pero a nivel personal. profesional, El profesional. Alt ya nos da bastante. Evidentemente, todo lo que hacemos se puede hacer más. Hay muchos proyectos que no hemos puesto en marcha todavía porque no se ha podido. O sea, hay ciertos proyectos que se está viendo para poderlos hacer el año que viene o lo que sea. Pero realmente no hay una cosa que dices, ojalá pudiera hacer esto. O sea, que se queda está haciendo. para rato. Vale. Sí, sí, queda sí, para sí, rato, sí, 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 sí. Y hablando de proyectos, hay uno que especialmente queríamos mencionar, que es básicamente la idea con la que arrancó el hecho de que viniese desde el sofá, que es la mar de libros. Sí. Y que además va a ocurrir dentro de nada, 2 semanas, sí. 2 semanas. Y queremos que nos contéis de qué va, cómo empezó. Es aquí en Los Alcázares, para quien no lo sepa. Sí, a ver, la Mar de Libros es un festival de literatura, es el Festival de Literatura de Los Alcázares, se hace en el patio de la Encarnación, del hotel, y es un festival de literatura, no una feria del libro, donde vienen escritores de nivel nacional e internacional, hacer charlas, presentaciones, a veces vienen a presentar un libro que acaban de sacar o a veces vienen a hablar de forma un poco más en general de su obra. Pero sí, son una serie de eventos literarios que hacemos aquí al lado de la playa. Y además sois vosotros mismos los que habláis con los autores, llamáis, Sí. los que conocéis, los que queréis que vengan. Sí, a ver, nosotros el festival lo organizamos con la asociación La Cultural, hablando de colaboraciones. Sí. Con ellos era muy natural colaborar porque, bueno, tenemos... Y son de aquí, de Los Alcázares. Son de Los Sí, Alcázares para que y no lo llevamos más o menos el mismo tiempo funcionando y bueno, son amigos. Entonces, el festival realmente es un proyecto de ellos que empezaron hace 12 años. Nosotros de alguna forma hemos colaborado casi desde el principio o patrocinando o haciendo algún evento dentro del festival. Y hace unos años, Antonio Zapata, de la Cultural, nos propuso entrar definitivamente en la organización. Y eso hicimos, y entonces con nosotros ya dentro de la organización es nuestro 3er año. Estos últimos días habéis ido sacando los carteles, Ah, sí. que nos los enseñasteis Sí. hace no tanto en primicia. ¿Podéis desvelar nombres de Sí. algún escritor? Sí, ¿Son van a ya ir saliendo, públicos? sí. O, bueno, alguno que podáis decir. Sí, algún spoiler ya ha salido, así que no pasa nada. Vale. Se ha filtrado. Algo está filtrado. Sí, bueno, este año tenemos los nombres principales. El primer día viene un autor de la región, Diego Sánchez Aguilar, que acaba de publicar un nuevo libro, El Mago David, y lo va a entrevistar ella en la inauguración. Luego ya el segundo día tenemos a Margarita Yakovenko, que es ucraniana, pero que ha crecido aquí en Los Alcázares. Ella vive en Madrid, trabaja en el país y viene a presentar su nuevo libro, un libro sobre la situación de la guerra. Y el mismo día viene una autora rusa
que se llama Nasta Robinets, que es un gran nombre para el festival. Ella ha publicado mucho, ganado muchos premios, muy traducida en todo el mundo, y viene principalmente, digamos, para hablar de un libro que es una especie de un libro autobiográfico de una situación difícil que ha vivido, que se llama Tienes que mirar. Pero como tiene una obra muy distendida y sobre todo de temática pues de terror, a veces incluso bueno, de fantasía y tal, y pues hablaremos un poco de todo. Ahí estaré yo entrevistándola. Margarita Yakovenko la va a entrevistar Antonio Zapata de la Agricultura. Sí. Luego ya el último día, el sábado, viene Noemí Sabugal y va a hacer un evento con el periodista Enrique Rey, que los dos tienen, bueno, Noemí Sabugal tiene un libro, Laberinto Mar, que habla de una representación de España visto por sus costas, por sus mares y tal. Y Enrique Rey, que es su libro Melón con jamón, que habla de ese concepto de verano que es tan importante en nuestras costas. Sí. Bueno, pues un combo un poco de todo. Sí. Digamos que hay una temática, cada año intentamos unirlo todo con una temática. La temática no vincula demasiado, no que tengamos que elegir personas para entrar en la temática, sino que algo que los une todos. Y este año el nombre que le hemos dado es Vistas, Miradas. Vistas en parte porque los carteles siempre nos basamos en una obra de arte. Usamos una obra de arte como base del cartel y luego detalles de esa obra para carteles individuales de los autores. Y este año hemos sacado 3 carteles de un tríptico fotográfico de 3 imágenes de la fotógrafa y directora de documentales Raquel Agea, que son imágenes de los alcázares, que no hemos sido capaces de elegir solo una, entonces hemos puesto las 3. Y al final ella acabó acabó dándonos acceso a su archivo entero de imágenes de los alcázares que hemos sacado. O sea, cada cartel de cada evento tiene una imagen diferente. Entonces, de ahí el concepto de vistas, ¿no? Y el concepto de miradas es la manera de percibir el mundo de los autores y de cómo nos hacen percibir el mundo a nosotros, que es un poco lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? De cómo nos hacen ver nuestro entorno, cómo nos hacen pensar, ¿no? A través de su mirada vemos el mundo. ¿Y entonces qué le dirías a alguien que nunca ha venido a la Mar del Libro para atraparlo y que venga? Pues le diría que a ver, lo que pasa es que a lo mejor lo que yo puedo decir le repele. Bueno, no es un buen momento para pensar, va a decir, no voy. ¿Y cómo gustaría ver el festival dentro de 5 años? Más grande. A ver, nosotros somos muy ambiciosos porque es verdad que cuando analizas un poco nuestro lenguaje a mí me llama mucho la atención y muchas cosas las he descubierto por él, ¿no? Como hay ciertos términos que tienen una connotación negativa cuando no debería de serlo. Por ejemplo, tener idea, que a mí eso de tener idea que sea algo malo me parece terrorífico. O ser ambicioso, ¿no? Y ser ambicioso, siempre se dice que ambicioso como algo malo, como que egoísta. Sin embargo, la ambición te hace crecer, es también querer mejorarte y querer crecer. Y yo creo que la Mar de Libros tiene muchísimo potencial y puede ser un gran festival. Es un muy buen festival, pero podemos hacerlo. Claro, porque cada año, y esto es un elemento importante, siempre de lo que estamos hablando de traer cosas al pueblo, la gente empieza a conocer los alcázares en general, no solo por nosotros, pero en general como el sitio donde se hacen cosas. ¿Cuántas cosas hacéis en los alcázares? Dice la gente, ¿no? Y en concreto, la Mar de Libros
ya empezamos a notar, bueno, ya desde hace un poco empezamos a notar que hay gente que conoce ya el festival, que sabe de otro que ha estado en el festival y le ha dicho, me han tratado muy bien o has estado muy bien. Entonces ya son muchos que quieren venir. Y es verdad que es difícil a veces organizar estas cosas, hay mucho trabajo, muchas complicaciones. En el caso, bueno, en general, todo tiene sus complicaciones, ¿eh? Pero en el caso concreto de la Mar de Libros, el trabajo que hacemos nosotros y que hacen en la Ecocultural para que se haga de la forma que se está haciendo, pues tiene sus frutos. Aparte del público que viene, lo disfruta, pero también porque se empieza a ver, se ve en general que hay gente que quiere venir aquí, escritores que este año hemos notado gente que hasta se ha emocionado cuando le hemos propuesto la posibilidad de venir al festival. Oh, qué chulo. Entonces, pues eso, seguir creciendo así y, no sé, algún día pues será una semana de eventos, yo qué sé. Sí. Esas pequeñas satisfacciones terminan compensando, imagino, todos esos momentos y todo el trabajo que hay detrás, que eso nunca se ve y no lo sabe nadie nada más que vosotros. Sí, a ver, depende, ¿eh? Yo ahí tengo... A ver, yo ahora estoy hay momentos en los que no. Un momento crítico mío, ¿no? Y mi momento crítico, y lo digo también por vosotras, que hacéis, evidentemente, tenéis este podcast y lo hacéis todo vosotras y lo ponéis todo vosotras. Creo que la labor del que promociona y crea cultura no se valora absolutamente nada. Y sinceramente ahora mismo estoy un poco enfadada con eso, porque siempre se aplaude mucho al público, siempre se aplaude mucho al escritor, al artista, pero al que hace que eso se dé nunca se le reconoce. Entonces, a ver, el dar por hecho que la cultura va a funcionar o se va a generar porque va a haber gente que de forma altruista apueste por ello es un pensamiento demasiado mágico. Pensamiento mágico, pero total, porque hay muchísimo tiempo detrás, o sea, trabajo detrás, muchísimo tiempo para hacer cualquier cosa, dinero siempre, y luego, claro, es muy bonito encontrarte un evento cerrado, que bien me lo he pasado, el trabajazo de Oli detrás de toda la comunicación y toda la cartelería y toda la imagen de la Mar de Libros, lo hace todo él y hay muchas horas de trabajo, y luego te encuentras el todo cerrado con su lazo y no se ve lo que hay detrás. Entonces yo sí que creo que una buena gestión cultural es que no se vea lo que hay detrás. En el sentido que pero el se tiene que reconocer. No, reconocer sí, pero que el producto final no se puede ver, pues las horas de trabajo y de errores que se cometen, que se pueden cometer errores, pero se tiene que ver que esos errores han llegado a una conclusión. Pero al final el problema es que parece que cae del cielo. Sí. Y es que se hace solo. Sí, dice, oye, qué fácil, ¿no? Qué claro, fácil. Entonces, qué fácil, la pregunta de qué proyecto que tenéis, pues igual debería ser un documental de cómo se hace el festival. A ver, nosotras estamos muy en el apoyo de lo que acaba de decir Tote. El porqué de este programa es eso. Al final, ¿no? Es un poco poner en valor las personas que hay detrás de, o sea, en este caso vosotros, ¿no? De todo lo que hacéis alrededor, porque sí que es verdad que una cosa que sí que te tengo que decir, que si tú hablas... O sea, porque al final, bueno, pues es un pueblo grande, pero al final nos conocemos todos, ¿no? Si yo tengo que decir o pedir o buscar o pensar algo, en las dos primeras personas que se me vienen a la cabeza sois vosotros, y creo que eso al final es una cosa que vosotros habéis trabajado, y creo que es muy bonito, ¿no? Que se os diga y que se os ponga el valor de que al final, claro, a vosotros. Claro, de que a mí me viene alguien a preguntarme y yo lo primero que pienso son en vosotros dos, ¿no? Y en cómo vosotros dos lo vais, o sea... Más trabajo para ti. No es trabajo, sino que si tengo que reconocerle algo, si tengo que pensar en alguien ahora mismo, pues a nivel de este pueblo, que como tú dices, hay muchas actividades, pero el 90% de las actividades son por la gente de este pueblo. O sea, que es gente que no se conforma,
que quiere Total. más, que quiere buscar, ya sea de cultura, de cualquier cosa, de lo que sea, pero todo lo que se hace al final, que el apoyo de la administración está Sí, claro sí, que sí, está sí, y sí. están ahí, porque si no Sí, estuvieran es no verdad que podríamos hacer la contamos mitad con de ellos, cosas, sí. Sí. pero también hay que poner en valor que el 90% de las actividades que se hacen aquí es por gente como vosotros, gente que quiere más y que quiere sacar todo lo que tiene Pero al para fin- ayudar a alguien, ¿no? Entonces, Al en ese final sentido, lo que lo hace que merezca la pena es ese contacto con la gente. Una de las cosas, has preguntado por los momentos más felices y tal, yo creo que y creo que estarías de acuerdo, que uno de los momentos más felices de ALTE en general es cuando una ex alumna, que vino Messi y 25, ¿no? Viene a decirnos que ha escrito su propio libro. También. Esto para nosotros es, que nos llenó de emoción, felicidad nos y de emocionó. emoción. Sí. Bueno, en parte que el libro nos emocionó, pero el hecho de que contara con nosotros para simplemente leerlo, consejos, eso para mí es el motivo por qué hacemos eso. Y además desde el primer momento, porque yo fui testigo detrás De la de en detrás ese de mo- cámara. Sí, porque yo en ese momento yo sabía que estaba aquí la academia, yo solo llevo 2 años viviendo aquí, no soy de aquí, y claro, yo no sabía de vosotros y empecé a saber de vosotros a través de ella por lo del libro. No, es que he quedado con Toto y Oli, es que voy a verlo otra vez porque es que me están ayudando con esto, y no, porque Oli me está ayudando con el cartel y no sabemos hacerlo así o hacerlo así. Y al final también eso dice mucho de vosotros porque, o sea, al final os implicáis. O sea, que una dais, persona, ya no yo, sino que una persona devolvéis. tenga un proyecto de algo en su vida y las dos primeras personas o la de las primeras personas que se le viene a la cabeza sean vosotros, como ya no para ayudar, sino para pediros consejo, decir, oye, ¿cómo lo ves? ¿No? Que vuestra opinión cuenta, ¿no? De cara a, o que Sí. creo que eso es lo más bonito que podéis Sí, sí, llevar y al precioso. final es lo que queríamos poner nosotras aquí en valor, porque se os tiene mucho cariño en este pueblo por las cosas que hacéis. Y Habría que decirlo. había que decirlo. No me podíais sin decirlo. Y bueno, dentro de todo esto, nosotros tenemos una cosa así muy peculiar que nosotros hablamos en nuestra época, que son las mini crisis, porque en la vida solo son crisis. Y de las crisis donde sacas al final, pues los mejores recuerdos, las mejores cosas. Entonces, Las queremos- risas que luego te Sí. terminas riendo de cosas que por Sí, un momento sí. lloraste y ese Sí. tipo de cosas. Sí, entonces queríamos que nos contarais una mini crisis. Alguna que a se lo mejor, ocurra, sí. que yo creo que la Entonces la acaba de contar hace poco de su mini crisis, de cómo está llevando ahora mismo esto Bueno, de que no se sí, reconozca a el ver, trabajo. Yo tengo muchas crisis. Sí, hay Yo unas tengo cuantas, muchas. de esto. Sí. Mira, el año pasado, el trabajo en mi caso, de la organización en general del festival, pero yo con el tema de la cartelería y cosas así, el día antes del festival, yo dije, yo el año que viene no lo hago, ¿eh? Yo estoy fuera, el año que viene, mi Out. último año. Ay, El ma. día después de terminar el festival ya tenía idea para el cartel del año siguiente. Que no va, que no va, que no le da, que no le da. Total. O sea que eso puede ser una mini crisis. Bueno, dice que está bonito. Yo mi mini crisis que es un poco, pues, tiene que ver un poco con mi ámbito familiar, ¿no? Que un poco para sobrellevarla me ha llevado a convertirme en una especie de gym bro histérica, que me ha venido muy bien esa crisis, digamos, personal, ¿no? Para encontrar una parte, digamos, pues una cosa muy, pues para ponerme yo la primera en la fila y en cierto modo pues sobrellevar una cosa que sí que me perturba, que es el ir cumpliendo años, que yo creo que es una cosa de la que tampoco se habla mucho, porque hay muchas cosas de las que no se hablan. Sí. Entonces a veces parece que, yo qué sé, por ejemplo, si eres feminista no puedes decir que no quieres hacerte mayor. Tienes que decir que estás me encantan mis contentísima arrugas. y que Sí, mi sí, arruga sí, sí. Y cómo se me descuelga el y cuerpo. totalmente y guau, y pues no, lo niego, no estoy nada contenta con eso, y entonces pues ahí hay como muchas crisis ahí en la costelera y ahí las voy llevando yo en esta. Y básicamente que te piensas que nunca te va a llegar y el día que te llega dices, Sí, hostia, está y el día que te llega dices, esto es una mierda, yo no quiero hacerme mayor, lo siento, quiero ser una eterna adolescente. Yo soy de bueno. tu team, me pongo la segunda en la fila. Pues mira, Ve, vamos a hacer una fila un poco larga. Crossfit con ella vente ya verás. todos los días. Todo, del lunes a a 6 de la domingo. mañana, ¿eh? Y bueno, os vamos a hacer unas preguntas cortas así de responder rápido. Roma o los Alcázares. Roma. ¡Ay, lo que ha dicho! Pero tiene que ser. Sí, tú una y cada uno. una, claro.
Yo tengo que decir Los Alcázares. Vaya. ¿Libro o película? Película. ¿Inglés o italiano? Inglés. Yo creo que los dos. No, dale. Hay que mojarse, Oli, hay que mojarse. Venga, ¿has dicho inglés? Pues yo italiano. Venga. ¿Festival literario o concierto? Concierto. Concierto. Ah, venga. Y una palabra para definir alt. Ahí ya me has pillado. Palabra de definir. Yo diría distopía. Distopía, lo ha dicho. Una distopía Lo total. ha dicho, con eso nos quedamos. Bueno, ahora vamos con la tercera canción. Sí. ¿Cuál es, chicos? Es Garito de Moda de Los Templos, que es una canción muy importante para nosotros porque, el garito de moda es alt y más, bueno, como hemos hablado de uno de los momentos importantes de alt fue ese día que inauguramos el asador y Los Templos fueron los que tocaron en ese concierto. Así que para nosotros Son muy importantes. Es muy importante, sí. Pues vamos a escuchar la canción. Sí, Pablo. ¿Te pones? Pablo, ponla. Dale. Bueno, y llegamos a uno de nuestros momentos favoritos del programa. Sí, es el momento en el que nuestros invitados nos van a dejar unas recomendaciones y quién mejor que Toti y Oli para dejarnos recomendaciones culturales de lo que os dé la gana. Así que bueno, vamos con otra canción. A ver qué recomendación nos dais de canción ahora. Pues a ver, la canción que hemos elegido es el último single de José Luis, que es un artista murciano que acaba de salir la canción, se llama Hazte Así. ¿Por qué la hemos elegido? Pues porque José Luis es un tío súper majo. El año pasado estuvo en el Palmera. A mí particularmente me gusta mucho, es un cantautor. Y luego es un chiquillo muy cercano, muy buena gente. Sí. Y precisamente este año, cuando estábamos en el Palmera, en esta edición, él salía en la portada de la Icon del País el mismo día. Lo que me hizo particularmente ilusión porque hablaban un poco del talento joven y me gusta mucho que se reconozca y me gusta mucho lo de una cosa que nos estila mucho, que es lo de ser profeta en tu tierra. Pues yo quiero que José Luis sea profeta en su tierra. Muy bien. Venga, una serie. Bueno, es una película. Vale, ¿una película? No, vale. Es una película que se habla muchísimo últimamente, se llama Obsesión. Es una película de terror, más o menos. Recomendación porque creo que sale ahora o acaba de salir esta semana, creo, si no me equivoco, en el cine. Y nosotros la película conocemos porque fuimos al Festival de Sitges el año pasado y por pura casualidad nos metimos en esa vez sin saber absolutamente nada. Pues venga, vamos a ver esta película y nos gustó mucho. Ya está. Mucho que decíamos a la gente, eso está muy bien, tal. Y luego pasan los meses y ha empezado a tener muchísimo éxito, que es una película que se hizo con menos de $1 millón y ya va por 150 millones. Sí. Entonces, sí. Tuvimos buen ojo de meternos al azar en esa película. Y además que ganó 2 premios en Sitges. Sí, fue como la gran... No se llevó el premio, que por cierto en Sitges ganó una película que también está muy chula, La hermanastra fea, que no sé si la habéis visto, pero es una película buenísima porque es una relectura del cuento de Cenicienta desde una óptica feminista muy interesante, pero es verdad que Obsesión fue la gran sorpresa. Sí. Pues, bueno, y lo otro que os queríamos preguntar por recomendación, un lugar de Murcia. Hombre, importantísimo porque cuando hacemos nuestros eventos siempre no falla. La barra del Bar Ramón. La barra del Ramón es la mejor barra de toda España. Yo creo. No hay otra. Del este cultural que tenemos en los Alcázares hay que culminar en la barra del Ramón. Exactamente. Sí, vamos a puntualizar para quien no sea de aquí, porque yo he dicho un lugar de Murcia, pero es que está aquí en los Alcázares. Eso, sí, está aquí a 10 minutos andando. Que no se vaya la gente a Murcia. No, en los Alcázares tenemos la mejor barra de la región, sin lugar a dudas. Ya no voy a ser tan... Pero es la mejor barra de la región. Corroboramos. Total.
cual surgen grandísimas conversaciones, selfies, vídeos, de todo. Es maravillosa y de verdad que es un gran patrimonio, yo creo, la Barra del Ramón. Sí, un gran producto alcazareño. Totalmente, Sí. 100%. Y el que la conoce, de verdad no defrauda. Y toda la gastronomía de aquí de los Alcázares, Sí. lo dice alguien que no siendo de aquí, llevando muy poco tiempo aquí. Totalmente. Sí, Sí. porque los Alcázares, además de tener Tienen mucha mucho. cultura, tiene grandísimos restaurantes. Sí. Somos un gran pueblo y Sí. muy maja la gente también. Sí. Vengan ustedes a conocer los Alcázares. Sí que es verdad. Y bueno, ahora vamos con nuestra ley universal, ¿vale? A todos nuestros invitados le hacemos esta pregunta porque un día nosotras vamos a hacer un libro con nuestra constitución. Entonces, si todo el mundo tuviera que aprender una sola cosa, ¿cuál sería? En este caso vamos a tener 2 leyes universales, una de Dante y otra de Oli. No, yo, Ya la tiene. pues yo creo que la vida es lo que tú quieres que sea, en el sentido que tú tienes que hacer que sea así. Que sí, que hay momentos buenos y por supuesto hay muchas desgracias y cosas malas, pero no puedes esperar que vengan cosas buenas. Si tú quieres, por ejemplo, que haya eventos buenos en tu pueblo, tienes que generar tú. Sí. Me voy a poner un poco más política. Venga, vale. Estamos hablando de leyes y constituciones, no más que Me voy a poner más política. Yo lo que voy a decir es que no podemos dar por hecho que los derechos que tenemos vayan a ser eternos, porque son muy, muy, muy nuevos, demasiado recientes, y que tenemos que luchar por ellos. Y no solo eso, sino que tenemos que fomentar la lectura y el pensamiento crítico para que no nos lo roben. Muy buena. Chapo, sí. Las unimos a nuestro libro de constitución. Ya os pasaremos la copia. No la tengamos. Bestseller. E hilamos con la última canción. Exacto. ¿Cuál es la última canción que habéis La última elegido? canción es que otra cosa que hacemos en La Mar de Libros es darle un tema musical cada año, que al final es a través de redes sociales y tal, ahí, o sea, acompaña el cartel, y este año es una canción que se llama Malibu de un artista que se llama Rusovsky. Y sí, es una canción que muy de ahora, pero que tiene también su toque nostálgico, que creo que es la esencia de La Mar de Libros en general y de lo que estamos intentando generar con esta imagen de La Mar de Libros de este año. Y hemos llegado al final de este viaje. Un viaje que pasó por los idiomas, por la cultura, por los libros y por los proyectos. Pero sobre todo un viaje que nos ha recordado que las cosas importantes casi siempre empiezan de la misma manera, con una idea, una conversación o con una persona que decide dar el primer paso. Hoy hemos hablado de la importancia de implicarse, de construir comunidad, de apostar por los lugares en los que vivimos, y también hemos comprobado que no hace falta estar en una gran ciudad para hacer grandes cosas. Así que queremos dar las gracias a nuestros invitados por acompañarnos hoy en el sofá. Gracias, Tote y Oli, por compartir vuestra historia, vuestro proyecto y vuestra forma de entender la cultura. Gracias a vosotras Gracias a por vosotros. hacer esto, que vosotras estáis generando cultura. Es lo que iba a decir, que si estáis hablando de lo que hacemos nosotros, pues también hay que reconocer el trabajo que hacéis vosotras. Bueno, nosotras pasos pequeñitos. Sí, estamos poquito a poco. empezando. Y No bueno, hay pasos pequeños, nunca. Vale, venga, esa me la quedo. y a todos los que nos escucháis al otro lado, gracias una semana más por acompañarnos. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, a Tote y a Oli también os los vamos a dejar ahí para que los sigáis, los que no los conocíais, y que podéis escuchar todos los episodios en las plataformas. Y por supuesto os animamos a acercarnos a La Mar de Libros, que es el próximo evento que tienen más cercano, que se celebrará los días 3, 2, 3 y 4 de julio en el restaurante Hotel La Encarnación en Los Alcázares. Porque la cultura hay que disfrutarla, pero también hay que apoyarla. Nosotros volvemos muy pronto con nuevas historias, nuevos viajes y nuevas conversaciones. Pero hasta entonces... Nos vemos en Desde el Sofá.